Número 10. Alertar a los ladrones. En 2018, un robo violento dejó a una mujer en estado crítico luego de que dos hombres le robaran el bolso. Su bolso casualmente contenía $75,000. Antes del robo, la mujer había retirado dinero de un banco en Houston con la intención de llevárselo a su negocio en el condado de Harris. Esto fue el 17 de agosto. Ese día trabajaba en el banco Shelby Taylor Wise. Las imágenes de vigilancia del interior del banco mostraron a Shelby observando atentamente mientras la víctima sacaba la enorme cantidad de efectivo. Luego las imágenes mostraron a Shelby tomar su teléfono y enviar un mensaje de texto. Un mensaje de texto que, según la policía, fue enviado a uno de los ladrones. Shelby vio cuánto dinero tenía la mujer y le envió un mensaje de texto a un amigo con la descripción de la mujer para que su amigo pudiera robar ese dinero. Los dos hombres que robaron a la víctima fueron identificados más tarde como Davis Dowell Mitchell y Terravon Johnson. Atacaron a la mujer en la calle, la atropellaron con su automóvil y luego la golpearon y patearon antes de irse con su bolso lleno de dinero. Desde entonces, los tres han sido encerrados por cargos de delito grave de robo. Número 9. Banquero asesino. En marzo de 2022, un excursionista en Borno, Italia, se encontró con un cadáver. El excursionista encontró uñas largas y cuidadas que sobresalían de una bolsa. Estas uñas cuidadas estaban adheridas a la mano de la fallecida estrella de OnlyFans, Carol Maltesi. En los alrededores había otras 15 bolsas de basura de plástico, cada una con un pedazo de su cuerpo. Resultó que Carol había sido asesinada por un banquero, congelada durante meses, cortada en pedazos y luego arrojada a la naturaleza italiana con la esperanza de que no la descubrieran. El banquero se había tomado muchas molestias para tratar de ocultar su identidad. Él le había quemado la cara, mutilado su cuerpo y solo fue identificada por algunos tatuajes distintivos que el banquero no había pensado en ocultar. Carol no había estado en las redes sociales desde enero. Sus amigos simplemente pensaron que estaba en un viaje exótico y que no tenía acceso a internet. En realidad, su exnovio, el banquero de grandes apuestas David de Fontana, la había matado. Fue interrogado por la policía y al principio negó tener algo que ver con eso. Luego se derrumbó y admitió todo. David dijo que la había matado por accidente. Luego entró en pánico y arrojó su cuerpo. Después usó su teléfono durante 3 meses para enviar mensajes a su madre y a su novio, diciéndoles que todavía estaba viva y que había dejado de usar OnlyFans. Incluso pagó el alquiler de su casa para que nadie viniera a buscarla. Pero al final, los inconfundibles tatuajes en el cuerpo de Carol derrumbaron la farsa de David. Desde entonces ha sido acusado de homicidio agravado, ocultación de un cadáver y desmembramiento. Si te gusta el video, da un pulgar arriba y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Número 8. Un gran retiro. Un cliente de un banco de Maryland hizo un retiro grande el 11 de noviembre de 2017. Nathan Michael Newell, un cajero bancario de 19 años de Bel Air, fue arrestado poco después por cargos de allanamiento de morada, robo, asalto y allanamiento. Según la oficina del alguacil del condado de Hartford, a las 8:30 p.m. de la noche del 11, Nathan tocó el timbre del cliente que había ido a su sucursal bancaria antes de hacer un retiro grande. En el momento en que se abrió la puerta, Nathan comenzó a agredir al hombre de 78 años que estaba en el umbral, y cuando una mujer se interpuso entre ellos, Nathan la empujó y corrió escaleras arriba hacia la casa. Luego la mujer huyó de la casa y corrió a la casa del vecino para llamar a la policía. Cuando llegó la policía, Nathan ya se había escapado, pero la policía no tardó mucho en darse cuenta de lo que había sucedido. Nathan había visto cuánto dinero tenía el hombre y luego irrumpió en su casa para tratar de robarlo. No se salió con la suya y la policía lo arrestó al día siguiente en su trabajo. Cuando se le preguntó, Nathan dijo que estaba harto de tener 2 trabajos y que esperaba ganar suficiente dinero robando a sus clientes para finalmente mudarse y conseguir un lugar propio. Posteriormente, Nathan fue despedido y lo último que supimos era que todavía estaba sentado en el centro de detención del condado de Hartford. Número 7. Fraude en el banco. Una ex trabajadora del banco St. George fue acusada en 2021 por la enorme cantidad de 112 cargos de fraude en relación con un sindicato del crimen que ella había estado dirigiendo. Su nombre es Sarah Daisley, de Sydney, Australia. Inicialmente fue arrestada y acusada de 15 delitos de fraude en diciembre de 2020, pero recibió 112 más al año siguiente. Fue arrestada luego de una investigación realizada por la Fuerza de Ataque de Nueva Gales del Sur. Las acusaciones incluyen 72 cargos de posesión de documentos falsos para obtener una ventaja financiera, junto con 26 cargos de posesión de información de identidad para cometer un delito. Básicamente, Sarah Daisley estaba utilizando documentación fraudulenta para realizar solicitudes de préstamo falsas y lavar dinero. Esto lo hizo junto con otros 3 hombres que trabajaban como contadores para que todos los documentos fraudulentos funcionaran a su favor. Ganaron aproximadamente $500,000 a través de todos sus reclamos fraudulentos, y ese es solo el dinero del que la policía sabe. Debido a que sus amigos eran contadores y ella era la gerente del banco, pudieron hacer pasar todos los documentos falsos como legítimos. Sarah fue liberada de la cárcel bajo fianza, y según lo último que supimos, aún no ha sido arrestada nuevamente ni enfrenta ningún tipo de castigo por sus crímenes. Número 6. Forzado a un robo. En 2000
2015, dos pistoleros enmascarados tomaron como rehén al gerente de un banco en Ohio y lo obligaron a robar su propio banco. Brian McConnell llegó a casa y encontró a dos hombres con pistolas calibre 38 esperándolo. Luego el gerente de KeyBank fue tomado como rehén junto con su esposa y sus dos hijos de 2 y 4 años. Los hombres con las armas dijeron que a menos que Brian fuera al banco, robara entre $100,000 y $200,000 y los trajera, su familia estaría muerta. Y así eso fue exactamente lo que hizo el gerente del banco. Brian se fue al banco a las 5 de la mañana, sacó el dinero y lo llevó a su casa. Se lo entregó a los ladrones y luego su familia fue liberada. Después los atacantes se subieron a su automóvil y se dieron a la fuga. Pasó más de un mes antes de que la policía finalmente pudiera descubrir quién estaba detrás de la toma de rehenes y el robo del banco. Y durante este tiempo trataron a la familia McConnell como si estuvieran involucrados. Tanto Brian como su esposa Katie se vieron obligados a someterse a horas de interrogatorio. Tuvieron que pasar pruebas de detector de mentiras y se sintieron completamente violados por la policía que se suponía que estaba rastreando a los verdaderos ladrones. Se convirtió en un evento tan estresante y ambas víctimas estaban tan traumatizadas que de hecho se divorciaron después del robo. Posteriormente los delincuentes fueron capturados por la policía e identificados como Taylor Chrisman de 18 años y Chris Hill de 23 años. Taylor recibió 37 años y Chris recibió 25 años de condena. Número 5. Rurik Yachting y los asesinatos de Hong Kong. En 2014, Rurik Yachting, un joven banquero británico, torturó y asesinó a dos mujeres de Indonesia en un apartamento de lujo en Hong Kong. 2 años más tarde, Rurik fue declarado culpable por decisión unánime del jurado y sentenciado a pasar el resto de su vida en la cárcel. Esto fue a pesar de que se declaró inocente del asesinato de Sumarti Ningsi y Seneng Mujiasi, las mujeres veinteañeras a las que había asesinado. Rurik había tratado de reducir el cargo a homicidio involuntario, diciendo que tenía trastornos que amenazaban su capacidad para actuar racionalmente. Pero esto era una corte de Hong Kong, y eso no iba a funcionar. Tras el veredicto unánime de culpabilidad, se alzaron los aplausos en la sala del tribunal, y el juez Michael Stuart Moore dijo: "Tienes prisión de por vida. Puedes irte ahora, gracias". Y ese fue el final del banquero. Esto es lo que sucedió en esa horrible noche del 25 de octubre de 2014. Rurik salió de su apartamento y entró en Wan Chai, un barrio conocido por sus trabajadores para adultos y sus bares de estilo rojo. Rurik había sido transferido recientemente a Hong Kong desde Londres por el Bank of America Merrill Lynch y estaba buscando traer a una mujer a su casa para divertirse. Lo que sucedió en cambio fue que torturó a Sumarti Ningsi durante 3 días antes de finalmente cortarle la garganta mientras la obligaba a lamer el interior de un inodoro sucio. Luego metió su cuerpo en una maleta y salió a buscar a su próxima víctima. En el camino se detuvo en una ferretería, recogió clavos, papel de lija y un soplete. Admitió en una confesión en video que planeaba torturar a alguien de la manera más inhumana imaginable usando estos instrumentos. Pero cuando llevó a Seneng Mujiasi de vuelta a su apartamento, vio lo que había planeado y gritó tan fuerte que la mató de inmediato. Y aunque fue algo horrible de hacer, esa muerte rápida probablemente la salvó de la tortura verdaderamente retorcida que el banquero tenía preparada. Número 4. Neil Ellerbeck. Neil Ellerbeck fue el jefe global de inversiones de HSBC. En 2008 su esposa le pidió divorcio. Neil estaba preocupado de que perdería una gran parte de sus ganancias, perdería la capacidad de estar con sus 2 hijos y que su esposa tomaría su mansión y la mayor parte de su fortuna acumulada. Así que Neil comenzó a conspirar contra ella. Lo primero que hizo fue interceptar sus llamadas telefónicas y comenzar a leer sus mensajes de texto. Neil se enteró rápidamente de que su esposa había tenido una aventura con el entrenador de tenis de su hijo pequeño y que también estaba jugueteando con uno de sus amigos de la infancia y un chef al azar que había conocido que trabajaba en el Ritz. Una aventura pudo haber sido suficiente para que Neil la manejara, pero 3 lo llevaron al límite. En noviembre de 2008, Neil mató a golpes a su esposa Kate en un ataque de ira. Durante el juicio fue absuelto de asesinato y condenado a 8 años por homicidio involuntario, ya que un jurado acordó que nunca tuvo la intención de matar a su esposa, solo de golpearla hasta dejarla sin sentido. Luego, debido a la larga espera para el juicio y su buen comportamiento una vez tras las rejas, Neil Ellerbeck, quien mató a golpes a su esposa, fue liberado después de un total de solo 4 años tras las rejas. Número 3. Enganchado y arruinado. En abril de 2014, un ex ejecutivo bancario fue enviado a prisión por robo. Le dieron 3 años por robar aproximadamente $1,360 de una sucursal de KeyBank en Cincinnati. Su nombre es Scott Runge y alguna vez fue un importante ejecutivo de PNC Financial Services. Había ayudado a financiar alrededor de $30 millones por un año en préstamos para varias cosas. Incluso vivía en una casa que valía casi $400,000. Sobre el papel parecía que a Scott le estaba yendo muy bien, pero la verdad era que 10 años antes había comenzado a incursionar en medicamentos recetados y alcohol. La experimentación de Scott con las drogas y el alcohol más adelante en la vida lo llevó a un debilitante hábito de cocaína. De acuerdo con lo que le dijo a la jueza Melba March durante el proceso en el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Hamilton, estaba gastando alrededor de $200 por día en cocaína.
Pudo funcionar hasta cierto punto, y luego fue despedido inmediatamente de su trabajo en el banco. Poco después condujo desde su casa 6 minutos hasta la sucursal de KeyBank. Entró, le dio una nota al cajero diciendo que tenía un arma y solicitó $3,000. Luego tomó el dinero y regresó a su casa. Los policías encontraron el vehículo de escape de Scott estacionado afuera de su casa, y cuando llamaron a la puerta, Scott vestía la misma ropa que tenía puesta el día anterior durante el robo del banco. Número 2. Atraco de un solo hombre. Después de 50 años del robo a un banco de Cleveland, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos del Norte de Ohio finalmente descubrió quién lo hizo. Su nombre era Theodore Conrad, aunque iba por el alias Thomas Randell. Cuando yacía en su lecho de muerte, desapareciendo lentamente del cáncer de pulmón a la edad de 71 años, finalmente hizo la confesión. Theodore admitió que había estado viviendo con su nombre falso en un suburbio de Boston desde el año 1970. En 1969 era un cajero de banco obsesionado con Steve McQueen, específicamente con la película de 1968 The Thomas Crown Affair. Para aquellos que no están familiarizados, la película sigue a Steve McQueen mientras realizaba robos a bancos solo por diversión. Le dio a Theodore la inspiración para robar el banco donde trabajaba. Y así, un cálido viernes de julio, el cajero de banco de 20 años entró a su trabajo en el Society National Bank de Cleveland. Realizó sus deberes normales del día, y al final de su turno salió con una bolsa de papel llena de $215,000. Recuerda que esto fue en 1969. Eso equivalía a poco menos de $2 millones en la moneda actual. Theodore nunca más fue visto. Desapareció después de haber realizado uno de los atracos más exitosos de la historia y lo hizo todo él solo. El robo de Theodore ha aparecido en todos los principales programas de misterio, desde America's Most Wanted hasta Unsolved Mysteries. Las autoridades trataron de rastrearlo por todo el país durante décadas, pero Theodore los había engañado a todos y mantuvo el robo en secreto hasta antes de su muerte. Número 1. El trabajo interno. Jasmine Cruz y su novia Victoria McLean fueron acusadas de robar un Chase Bank en Texas el 13 de febrero de 2019. Según la policía, Victoria McLean en realidad trabajaba como cajera en el banco y había tramado el plan con su novia. La pareja había pensado que, dado que McLean estaba adentro, ella podría entregar el efectivo sin hacer un gran alboroto mientras fingía que era la víctima. Las imágenes de ese día mostraban a Jasmine Cruz entrando al banco con una peluca negra. Entró, le exigió dinero en efectivo a su novia y luego huyó en un Jeep Sahara blanco. La policía no tardó mucho en establecer la conexión entre las dos mujeres, y McLean se derrumbó y admitió todo. Incluso ayudó a devolver el dinero que habían robado juntas, y luego ambas mujeres fueron acusadas de robo y encarceladas. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Si fueras cajero de bancos, ¿preferirías que te robara a alguien que conoces o un completo extraño? Y si los conocieras, ¿pedirías una tajada o los entregarías a la policía? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y recuerda darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones. Así verás más videos increíbles como este.